te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Hoy vamos a darle una vuelta a esas relaciones que nos hacen de espejo, que me está mostrando esa persona sobre mí mismo. Lo podemos llevar a vínculos sentimentales, a vínculos de pareja, de amistad, etc. Pero es interesante, es importante que entendamos, o por lo menos os voy a dar mi punto de vista, que toda persona que se cruza en nuestra vida es para algo, tiene un propósito, ya sea para que nosotros aprendamos o para que nosotros enseñemos. Entonces, cualquier relación, ya sea que nos llevemos bien, ya sea que nos llevamos mal, viene a mostrar una parte de nosotros, ya sea positiva o sea de aquellas que no nos gusta ver. Quizás te molestan las personas que saben poner límites. ¿Te has parado a pensar que es porque tú no sabes o no te nace poner límites? Y entras ahí en esa persona que borde porque enseguida dice que no. ¿Te has planteado que a lo mejor lo que te está enfadando no es que esa persona pueda poner un límite, sino que a ti te gustaría ponerlos y no te atreves, o piensas o crees que poner límites es de mala persona o de no querer ayudar? Interesante interactivo para hoy, así que te dejo con las opciones. Opción del sombrerito naranja, opción del sombrerito morado, opción del sombrerito verde. Como siempre te digo, respira profundo, cierra los ojos y aquel sombrerito que te llame la atención de primeras será la tuya, sin ninguna duda. Y mientras te dejo que vayas eligiendo, déjame recordarte que son energías generales. Quédate solo con aquello que te vibre. Lo que no, o lo sueltas o lo guardas en el cajón desastre por si te puede resonar más adelante. Lo que sí te pido es que nunca intentes encajar el mensaje a la fuerza. Deja que todo fluya hacia donde tenga que ir, ¿ok? Pues empezamos con el sombrerito naranja. Pues ya estamos aquí con los brujitos o brujitas que hayáis elegido el sombrerito de color naranja. Así que vamos a ver ese espejo que te está reflejando de ti, esa relación, ese vínculo o esos vínculos. Tendrás que observar también si es algo que te suele pasar con más de una persona, con más de un vínculo, porque ahí quizás debes pararte y observar qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver, dejaremos esto por aquí por si necesitamos más. Probablemente lo que está reflejando o lo que está despertando en ti son miedos profundos, miedos que has enterrado, miedos que creías haber superado. Quizás ese vínculo, esa relación o esa persona despierta en ti algo, una emoción, un sentimiento encerrado de largo tiempo
podríamos decir que te mueve el suelo porque ves o sientes cierto descontrol en esa persona, en ese vínculo, en esa relación. No aporta la seguridad que tú quizás necesitas, o que en un tiempo anterior, en un tiempo pasado, quizás tuviste cierto momento de inestabilidad, circunstancias, ¿no?, que marcaron en tu vida pues esa inestabilidad, y como consecuencia evidentemente uno necesita sentirse en zona segura, en zona que pueda gestionar o que pueda controlar, ¿no? Y esa persona, a pesar de que tú piensas, crees que has podido superar esa etapa, ese miedo, ese vínculo, esa persona despierta en ti ese sentimiento oculto, ese sentimiento que quizás no has verbalizado, que quizás no has exteriorizado de más, pero sí que esa necesidad de sentirte en zona segura, en zona controlada, en el que no te supongan sorpresas, no vengan pues como a inestabilizar, ¿no?, tu vida o tus emociones o tu situación, pues es como algo muy, muy marcado. Justamente es algo que realmente viviste en este caso cuando eras niño, cuando eras niña, en tu edad adulta, en tu edad de niño, niña. Y es como que te creó una manera de entender o de vivir las circunstancias, la vida, ¿no? Y como que necesitas poner mucha tierra en tu vida, mucho suelo, ¿no? No sentir que la vida te azota, o que la vida se te mueve, o no poder controlar las situaciones en cualquier plano de tu vida, que no me salía la palabra. En este caso, probablemente las personas que hayáis elegido esta opción, es posible que os estéis enfocando en un vínculo sentimental, ¿ok? Es cierto que ambos tenéis una energía muy fuerte, muy poderosa. Esa sensación de no estar dominando la situación te puede. Eres alguien, o la persona que está viendo ese vídeo necesita, pues eso, lo que te vengo diciendo, ¿no? Esa estabilidad, ese poner los pies en el suelo, ese sentirse cuidado, estable, que tiene esa abundancia para que la nutrición, para que el alimento no le falte. Y esa otra persona, esa otra energía, es como también muy contundente, muy poderosa. Y a pesar de que hay una buena relación, hay un buen entendimiento, hay una armonía, te sientes a gusto y te sientes tranquilo en ese vínculo, hay ahí esa desconexión, porque posiblemente tome decisiones o tome acciones que a ti te despiertan ese miedo salvaje, ¿no? Ese miedo de alma, ese miedo impulsivo a que de alguna manera te falte esa estabilidad. Posiblemente
este momento en concreto o en este momento presente estéis en un momento crucial de toma de alguna decisión o alguna acción que haya despertado ese miedo, ¿no? Es como me da miedo volver a revivir aquello, aunque sea de manera inconsciente, ¿eh? Porque abrimos la lectura con la luna nos habla de nuestro inconsciente, de esos miedos primarios que se quedan ahí encerrados y que de alguna manera debemos sacarlos a la superficie. Quizás en este caso no sabes qué te pasa, quizás estáis teniendo ciertas discusiones, tensiones, porque no os ponéis de acuerdo, porque quizás tú no ves adecuado o no estás conforme con las decisiones que esta persona pueda estar tomando o cosas similares, ¿no? Y quizás no sabes el por qué y estás centrada en tu mente, en decir, no, yo es que lo veo de esa manera. Perfecto, pero ahí hay una raíz y esa raíz es esa luna, ese miedo interno, ese miedo inconsciente a la inestabilidad. Te da la sensación de que esa idea, esa decisión que se ha de tomar va a aportar esa inestabilidad en tu vida. Quizás te cuesta, ¿no? El manejar los cambios, pero justamente por ese miedo visceral que creías superado o al que no le has dado la importancia quizás que tenía, y ahora en ese momento en concreto está como llamando a la puerta, aunque no seas consciente de eso, ¿no? Puede ser por esas tomas de decisiones en base a algún proyecto. Puede ser una toma de decisión en base a un inicio de relación también, ¿por qué no? Pero sí que me da la sensación de que sois dos energías. La persona que está viendo el vídeo mucho más relajada, mucho más tranquila. La otra mucho más atrevida. Y ahí podemos tener un poco de dificultad porque ese miedo es como irracional, ¿no? Es algo con lo que no puedes luchar en este momento, porque para eso deberíamos profundizar y sanar esa herida, vamos a llamarlo así. Sientes que son decisiones o caminos con los que tus emociones no están nada de acuerdo. Y ahí hay como un apego, hay un miedo, hay algo que te está atando a esa... Algo te está atando a este momento, ¿no? Como de crisis, vamos a llamarlo así, como de crisis, pero debes entender o debes comprender que este vínculo viene como a que te puedas conectar, a poder dar un cierre, a poder terminar con una manera de relacionarte. Quizás necesitas ejercer el control a tu alrededor, y con eso no estoy diciendo que seas mandón y que todo el mundo tenga que obedecerte, etcétera, sino que probablemente no te atrevas a aventurarte a cosas nuevas, a nuevas relaciones, a nuevas maneras
de decidir o de vivir, ¿no? De entender. Eres alguien como muy estructurado, eres muy emocional, pero a la vez te muestras con una estructura muy marcada que esconde justamente ese miedo a la inestabilidad. Este vínculo lo único que te puede aportar, o lo que te va a aportar, una vez pongas en relieve, ¿no? el hecho o seas consciente de ese miedo, son oportunidades para entenderte, para comprenderte y para realmente abrir la puerta a relacionarte de una manera mucho más emocional, mucho más abierta a esa emoción, ¿no? Sin intentar controlar y sin miedo a que esas emociones inestabilicen tu vida. En ese punto debemos entender, fíjate, tenemos a un 2 de copas, que es esa conexión profunda, pero ya no con el otro, sino con nosotros mismos. Por ende, el poder aprender, el poder ser consciente de esos miedos y poder conectar con ellos y hacerles frente desde esa madurez, ¿no? Desde la visión que puedas tener en este momento, que es mucho más, evidentemente, mucho más madura, mucho más sabia, mucho más consciente de cuando eras un niño, pues el poder conectar con esa emoción, el poder conectar con ese miedo, el poder conectar con ese niño, hacerlo consciente te va a ayudar a cerrar esa etapa, a superar o a elevarte por encima de ese miedo o de ese obstáculo y relacionarte de una manera mucho más emocional, mucho más profunda y mucho más armoniosa para ti. Así que, bueno, me parece una lectura muy interesante. Lo hemos enfocado a una persona en concreto porque creo que en esta lectura posiblemente hay un fondo emocional o sentimental muy potente, pero lo puedes llevar a cualquier nivel. Te quiero decir, puedes ver cómo gestionas tus vínculos, si necesitas tener las cosas controladas, ¿no? Si realmente las personas con las que te relacionas son personas estables, personas relajadas, ¿no? En cuanto a vivir, ¿no? Y si en tu entorno hay personas un tanto más aventureras, ¿no? ¿Qué criterio te aportan? ¿Qué tipo de vínculo tienes con esa persona? ¿Realmente tienes un vínculo importante? ¿O te da un poco de recelo? ¿O dices, a ese no hay que hacerle caso porque ese o esa nunca se puede contar con él, nunca, ¿sabes? Ese juicio, ese criterio que como que sacas de la ecuación, ¿no? A las personas que quizás son un poco más impulsivas o más aventureras. Fíjate en ese detalle, en cómo te vibran ese tipo de personas y te darás cuenta de lo que ocultas dentro de ti. Bien, pues brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color morado, vamos a ver qué quiere mostrarte o qué viene a reflejar ese vínculo o esos vínculos. Cómo te relacionas y qué es lo que reflejan de ti o qué es lo que vienen a mostrarte. Vamos a ver.
más. Bien, pues el volver a empezar, básicamente, totalmente. Fíjate, me da la sensación que aquí también estamos hablando sobre todo a nivel de parejas. Probablemente a las personas que hayáis elegido esta opción podéis estar viniendo de una ruptura, podría ser, y es como que guardas cierto pesar o cierto rencor hacia ese vínculo anterior, o a cómo te has estado relacionando o cómo han estado funcionando, fluyendo tus relaciones sentimentales anteriores. Es como que en algún momento has podido decidir o tomar la decisión de hasta aquí, ya no lo intento más, ya no quiero más relaciones, se ha acabado hasta el moño de este vínculo, de esta relación, del amor, ¿no? Así a grosso modo. Y es como que prefiero andar solo, prefiero estar en soledad, etc. Frente a las relaciones te sientes vulnerable, te sientes como, wow, ¿no? ¿Qué está pasando? Me van a volver a hacer daño, me van a volver a herir. Yo no quiero tener una relación, yo estoy muy bien, estoy muy tranquilo, muy tranquila, estando en soledad, y no quiero volver a revivir un vínculo. Pero ¿qué pasa? Que la vida a veces trae pues esas oportunidades, ¿no? de vincularte. Posiblemente las personas que podéis estar viendo esta opción, y que además seáis mujer, es posible que pongáis a los hijos como justificación o como excusa. Y si no tenéis hijos, el cómo os habéis relacionado, deberíais ver el cómo os habéis relacionado, o cómo ha tenido o cómo ha vivido las relaciones vuestra figura materna. Es un llamado a que hagas una reflexión, a que puedas ver desde otra perspectiva el pasado. Fíjate, me llama la atención que sale el 2 de bastos y el 3 de bastos juntos. El 2 de bastos te está hablando de que ya no eres aquella o aquel que vivió esas relaciones, y que de alguna manera debes entender que ya estás en otro lugar, que ya tienes otro aprendizaje, que ya no eres el mismo o la misma, y por ende tienes otras herramientas, ¿no? para poder relacionarte o vincularte. Ya sabes lo que no quieres, sabes distinguir ciertas actitudes que no van contigo, pero que no debes de tener miedo a volver a enamorarte, a volver a vincularte con una persona. Que esa reflexión, ese ver el pasado con otra perspectiva, debe darte el empuje para avanzar, para
emprender un nuevo camino, una nueva aventura sentimental, si es el caso, o atreverte a volver a vincularte o a relacionarte, ¿no?, con personas con las que quieras tener una relación de pareja. Debes empezar, mira, debes empezar a salir, debes empezar a relacionarte, debes empezar a vivir, debes empezar a cerrar etapas, a soltar ese dolor, a profundizar y a dejar también que de alguna manera salgan las emociones pasadas. Ese vínculo, esas relaciones, ese momento o este momento presente te está llamando a que vuelvas a relacionarte, a que vuelvas a atreverte a vivir un vínculo y además a que seas consciente de que lo que tienes en tu cabeza lo puedes manifestar, es decir, debes ir con cuidado también en ese aspecto, porque al final el ser humano es co-creador también de nuestra propia realidad. Entonces, si no superamos miedos, si no superamos vicisitudes o problemas que hayamos podido tener, al final ese miedo es el que decide por nosotros. Y cuando accionamos a través del miedo, a través de la duda, a través del pánico interno, probablemente se acercarán a nosotros personas con ese mismo input. Si abrimos la puerta a soltar todo aquello que nos dolió, si empezamos a transitar, ojo, con el cuidado y las precauciones normales y lógicas, pero sin ese miedo interno, sin ese miedo visceral, al final las energías que podamos atraer vibrarán también en esa frecuencia, ¿no? Y es importante que entiendas también ese proceso y que te des la oportunidad de salir de ese encierro en el que te hallas y empieces a salir y des cierre a un episodio de tu vida. Date la oportunidad de enamorarte, date la oportunidad de revivir un vínculo sentimental. Sal, diviértete, tampoco es necesario que como finalidad tengas un vínculo, aunque me da la sensación de que hay ahí una persona como revoloteando a tu alrededor y como que tú le estás dando largas, pero justamente es para que veas que hay nuevas oportunidades, que debes atreverte a vivir nuevas oportunidades. Vamos a sacar así. A que debes, wow. Fíjate. A que te atrevas, querida o querido, a que te atrevas a abrir la puerta a esas nuevas oportunidades, a que te mereces, a que conozcas personas, a que sueltes ese recuerdo doloroso. No todo el mundo es de la misma manera. Y también te digo, nosotros tampoco somos los mismos de experiencias anteriores. Por ende, conoceremos a personas distintas en cada momento, con las que nosotros también seremos distintas en cada momento, no porque nos intentemos encajar, sino porque el proceso vital, la evolución natural, ya nos lleva a relacionarnos de manera distinta
a medida que vamos evolucionando también o madurando como personas. Así que, querido, querida, atrévete a lanzarte, a abrir las puertas, a volver a enamorarte, a volver a dejar entrar esa energía, porque no solo te lo mereces, sino que además, más tarde que temprano, pero llegará esa persona, esa relación con la que tú ya podrás vibrar de una manera muy acorde a, a tus necesidades. Así que, sombrerito de color morado, como diría la canción de Chenoa, atrévete. Pues ya estamos aquí con vuestra opción, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos a ver qué te está mostrando esa persona de ti mismo o de ti misma. ¿Cuál es ese efecto espejo? Dejaremos esto por aquí por si lo necesitamos. Vale, pues así a voz de pronto te diría que la necesidad de tener paciencia, la necesidad de entender que las cosas llegan cuando tienen que llegar, que la vida al final, más allá de lo que nosotros pensemos que nos merecemos, o que la vida nos debe algo, ¿no? Y nos lo debe ya. Todo tiene su tiempo, todo tiene su energía. Y que más allá de eso tienes que empezar a avanzar. Que no puedes quedarte esperando a que se haga justicia divina o que las cosas se recoloquen como tú crees o como tú piensas, sino que debes empezar a avanzar para abrirte un poco a esa discúlpame, pero tengo la sensación que aquí ha habido una pérdida importante, que tú has tenido una pérdida importante y que debes profundizar en tus emociones, debes reflexionar, debes sacar el jugo a esa situación. Discúlpame la expresión, pero es como que debes de reflexionar sobre ese proceso y empezar como a dar final a ese dolor. Un dolor que está como muy presente, sombrerito de color verde. Es un poco lo que te digo, ¿no? Que no te estás permitiendo vivir
estás enfocado, enfocada en aquello que has perdido y te estás olvidando de abrir las puertas a nuevas oportunidades, a volver a volver a vivir, a volver a vivir. Mira, se me están poniendo los pelos de punta porque yo no sé si en esa opción habrá alguna persona que pueda haber perdido un hermano o puede haber perdido un hijo. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero toca, wow, disculpadme. Bien, como os decía, disculpadme, pero he tenido que, que pararme porque esto sí que no me lo esperaba. Como os decía, alguien que ha sufrido una pérdida, no voy a entrar más allá de lo que estoy diciendo, y te están diciendo las circunstancias, esa persona quizás porque te recuerda, quizás por X motivos, que es momento, querido, querida, de empezar a vivir, de empezar, no voy a decir a superar, pero sí empezar a avanzar en ese proceso, en que ese dolor está ahí, pero debemos darnos la vuelta y ver que hay más personas a tu alrededor que también necesitan de ti y que también quieren que estés al 100% con ellos. Es complicado. Esta opción es complicada porque hay dolor, hay pérdida, hay un proceso emocional o sentimental bastante potente, y creo que es un llamado a empezar a volver a relacionarte y a darte la oportunidad de empezar a vivir otra vez, de que esa justicia se va a hacer cuando tenga que hacerse, que va a llegar y que todo se va a recolocar, ¿no? Pero ese vínculo, esa persona que de alguna manera te está haciendo de espejo, es como tranquilo, tranquila, que va a llegar el momento en el que se haga justicia, pero te toca avanzar, toca empezar a transitar ese dolor y no a superarlo, porque evidentemente si a alguien le resuena lo que he dicho al inicio, es algo complicado, pero sí a aprender a vivir con esa situación y a darnos cuenta de que más allá de ese dolor sigue habiendo vida, y que a pesar de que ese recuerdo vaya a estar siempre, hay personas que también necesitan de tu presencia. Y cuando hablo de tu presencia, hablo sobre todo en el caso que os he que me ha despertado al inicio, como madre o como hermano o hermana. Hay personas que también os necesitan ahí y que también se merecen, ¿no? El que tú puedas relacionarte desde un lugar doloroso, sí, o triste, pero más sano, más acorde también a sus necesidades.
Recordemos que cualquier pérdida es dolorosa, eso va por delante. Esta lectura es, sin ninguna duda, me habla de una pérdida importante, pero en el caso que seas una mamá que ha podido perder a un hijo, y yo no sé si va a ser general o va a ser solo para una persona que le resuene esto, pero tengo que decirlo porque es algo como que no tiene nada que ver con el interactivo, pero que necesito decirlo. Que tengas 3 hijos varones, uno que hayas podido perder, pero hay otros 2 que también necesitan de tu presencia. Que es momento de levantarte, es momento de salir de ese encierro y empezar a transitar un poco más hacia esas personas que también te necesitan y también están ahí como un apoyo, ¿sí? ¡Jo! ¡Qué lectura! Por Dios. Intenta, porque probablemente estas situaciones que son tan complicadas, ¿no? Pueden remover más allá de la empatía y del amor y del soporte o el apoyo. También pueden haber discusiones, quizás la relación que puedan tener o que tú puedas tener con esas otras personas puede ser pues más conflictiva, pero no porque realmente no entiendan, sino porque a lo mejor te están reclamando tu presencia. No sé si me explico. Es una opción complicada, es una opción con mucha densidad. Siento mucho dolor, mucha oscuridad ahí. Y creo que es momento de empezar a levantarnos, de empezar a mirar a futuro y empezar a dar pasos, aunque sean pequeños, hacia una energía mucho más sana, hacia una energía mucho más plena, por llamarlo de alguna manera. Fíjate que la lectura la cierra un 9 de copas y curiosamente también hay 2 copas que para mí esta opción he sido muy clara, ¿no? Pero más allá, para generalizar, para abrir más la lectura, puede ser que esa relación sea con 2 personas, más allá de lo que he dicho antes, que a lo mejor no acabas tú de entender por qué, ¿no? Esa relación está funcionando ahí. Y quizás vienen a decirte que es momento de eso, de volver a vivir. Y de que más allá de la pérdida, porque recuerda, es un 9 de copas y para tener la plenitud debería ser un 10. Volvemos a una falta. Es necesario recuperar esas ganas, esa emocionalidad, ese querer demostrar, ese querer abrirnos otra vez a esta energía. Es una opción que viene a mostrarte eso. Viene a mostrarte que necesitas volver a vivir. Entender que el duelo, que el dolor va a seguir ahí, que el recuerdo va a seguir ahí,
pero tenemos que avanzar porque te mereces y las personas de tu alrededor se merecen tu presencia, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme un día más. Como os he dicho al inicio, abramos los ojos a todas las personas que se cruzan en nuestra vida. Pueden ser compañeros de trabajo, relaciones de pareja, amigos, familia, una persona con la que te cruzas por la calle, o el dependiente o la dependiente del súper o de la panadería. Todas aquellas personas con las que nos cruzamos pueden darnos un mensaje que necesitemos, así que tengámonos todos en cuenta, ¿ok? Para aprender y para enseñarnos, o para enseñar. Así que, lo dicho, gracias por acompañarme en un nuevo interactivo. Recuerda dejar tu like, suscribirte, compartir, comentar, activar la campana y todo eso que os digo siempre. Chao. Donde tú te eliges presente.